¿Os acordáis de esta cabecera? Hoy es 31 de mayo de 2020 y hace ya casi 3 meses que el COVID, los efectos del COVID nos están cambiando la vida a todos de una forma u otra, en mayor o menor medida. A mí me coincidió en el sur de México, en Chiapas, y desde entonces hasta hoy obviamente tuve que paralizar la etapa 17 y he estado haciendo cuarentena en diferentes sitios y he tenido varios desplazamientos por dentro del país hasta llegar a esta casa donde os estoy contando todo esto. De todo esto os hablaré cuando reanude la etapa 17, pero hoy he decidido que es el momento de desempolvar un antiguo disco duro. Voy a contar muy rápido lo siguiente porque ya está muy contado, pero quizá para los nuevos del canal es interesante de saber y para comprender el vídeo de hoy también. Mirad, en el año 2009 compré una Honda Varadero de segunda mano y junto a mi amigo Vicente la preparé lo mejor posible para el que supuse que sería el viaje de mi vida. En total fueron 8 meses desde España hasta Australia, en los que apenas grabé porque fue un viaje que dediqué a mí, sí que lo escribí todo, mucho, pero audiovisualmente hay muy poco. Lo poco que hay lo tengo editado de una forma muy rudimentaria en una lista de reproducción que se llama Etapa Cero y que la podéis encontrar como todas las demás dentro de mi canal. Al regresar de ese viaje, lo he contado 1000 veces, me reincorporé a mi trabajo e intenté volver a la vida que tenía antes, pero tenía la cabeza ya dada la vuelta y entonces empecé a hacer los cambios en mi vida para tener la vida que tengo hoy. Lo que hice fue comprar una BMW F800 GS de segunda mano que había tenido un accidente, estaba medio siniestra, pero que mi amigo Vicente la reconstruyó y la dejó impoluta. De nuevo la preparamos lo mejor posible y arranqué lo que fue el viaje por África por etapas. Lo que hacía era que viajaba unos 2 meses, buscaba un lugar donde dejar la moto segura, volaba a España, trabajaba otros 4, volvía a regresar a África y hacía otro tramo. Lo que pasó en esa época es que yo trabajaba en España, entonces cuando volvía no tenía tiempo para editar y se fueron acumulando vídeos y etapas. No arranca. Esto tiene muy mala pinta. Tiempo después, y junto a mi amigo Bernardo Moloto, editamos la primera parte de ese tramo, desde España hasta Senegal, la etapa 1, en un formato de 5 minutos, sin voz en off, y que por supuesto podéis encontrar en las listas de reproducción como etapa 1. ¿Y por qué os estoy contando todo esto de nuevo? Bueno, pues para entender lo que va a pasar a partir de ahora. Y es que Bernardo y yo ya nunca seguimos editando ni la 2, ni la 3, ni la 4, que se quedaron en el olvido, y ya se juntó en el canal con la 5, que es desde Namibia hasta Sudáfrica en el año 2013, que yo ya tenía la cabeza puesta en cambiar de vida y ya empecé a viajar y a editar. Mira, ¿a que no habéis visto nunca un tío quemado en el trópico de Capricornio? A partir de ahí ya más o menos hay un cierto orden, la etapa 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, así hasta la 17, están todas en sus listas de reproducción, aunque también es cierto que el canal siguió teniendo un poco de caos. Y es, bueno, al final es un canal que tiene casi 11 años, yo he ido aprendiendo sobre la marcha y también ha habido diferentes modas. Entonces hubo un momento en el que tuve 2 formatos, el de capítulos y blogs, luego lo junté todo en blogs, hasta ahora que ya de repente se llama otra vez todo capítulos. Para intentar entender este berenjenal, os he dejado abajo una especie de mapa del canal, donde podéis ver cronológicamente todos los vídeos en orden. Conclusión, que creo que ha llegado el momento de desempolvar ese disco duro y editar esas etapas que quedaron en el limbo. En total son 3, empezamos en julio de 2011 en Senegal y terminamos en septiembre de 2012 en Namibia. Por supuesto, en aquel entonces no llevaba tantas cámaras como llevo ahora, ni grababa tanto como ahora, ni tenía la intención de contar historias que tengo ahora. Pero lo que sí es que me imagino que vamos a notar una evolución en la forma de que fui contando las cosas. Primera noche en Nigeria, estoy en Lagos y he acabado. Este es el hotel donde he acabado. No tiene desperdicio. Yo me acuerdo de todo lo que pasó, sobre todo porque lo escribía. Y yo estoy intentando avanzar para escribir todo lo que ha pasado hasta ahora, todo el paso de Nigeria, que ha sido acojonante. Pero no sé cuánto de todo aquello estará grabado y cuánto no. Lo he grabado con el casco, no, que no sé si se escuchará el sonido, pero me ha adelantado un tío. Voy a intentar contarlo lo mejor posible, en presente, con la voz en off, de una forma entiendo que reflexiva. Ha llegado un tío bajísimo con una carretilla y con la niña, con su hija encima de la carretilla.
Voy a intentar utilizar todas las herramientas posibles para contar todo aquello que no captaron las cámaras y veremos el resultado. Lo que sea, lo veremos juntos a partir de la semana que viene, del domingo, aunque mantengo el formato manual de viaje entre semana. Los jueves que pueda habrá algún vídeo de manual de viaje. Si os interesan tanto unos como otros, os recomiendo mucho que os suscribáis y que le deis a la campanita para que os avise cuando hay vídeo. Lo que está claro es que a pesar del COVID yo creo que es tiempo de trabajar, de producir lo más posible para empujar. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos muy pronto.